¿Por qué Jesús entró a Jerusalén en un pollino? La entrada de Jesús en Jerusalén se suele denominar la entrada triunfal y se asocia a que Jesús es el rey de los judíos. La entrada de Jesús en Jerusalén es similar a la coronación de los reyes de la época. En el Antiguo Testamento, el Mesías y la realeza estaban estrechamente vinculados. Sin embargo, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro joven que nadie había montado antes. Leemos Lucas capítulo 19, verso 30. Se trataba de un espectáculo extraordinario, a diferencia de las procesiones solemnes que solían acompañar a los reyes en aquella época. ¿Por qué Jesús montó en un burro? Esa es la pregunta. Fue claramente intencional. El hecho de que Jesús montara en un burrito tiene muchos significados divinos. Se pueden mencionar al menos 3 elementos importantes. Primer elemento: Jesús es un rey. La entrada de Jesús en Jerusalén se le suele denominar la entrada triunfal y se asocia a que Jesús es el rey de los judíos. En primer lugar, es importante señalar que en este pasaje Jesús acepta su condición del rey de los judíos. Jesús vino a Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de los reyes. En la coronación de un rey, era costumbre que el rey montara a un caballo para distinguirlo del resto del pueblo. Cuando el rey entraba en un caballo, era victoriado porque regresaba de conquistar y vencer a sus enemigos. Los caballos eran símbolos de dignidad y poder. Los reyes montaban a caballo cuando luchaban contra sus enemigos. El caballo fue y ha sido un animal de batalla. Ha sido utilizado en las guerras. Jesús escogió a un pollino por la sencilla razón que es un animal que simboliza la paz. El pollino no es utilizado en la guerra, pero sí es utilizado para llevar cargas, porque además es más dócil que el caballo. Llega a soportar bastante peso y recorre mucha distancia cargándolo. Jesús vino como Rey de la Paz. La imagen de Jesús como Rey de la Paz lo vemos en Apocalipsis capítulo 19. Era probablemente cercano a lo que los judíos esperaban. Los judíos querían un rey conquistador que hiciera retroceder al ejército romano y que pusiera a Israel bajo su dominio. Pero el burro que eligió Jesús fue todo lo contrario. Jesús no vino a hacer la guerra contra Roma, como la gente esperaba, sino a traer paz, que el ángel había anunciado en su nacimiento, en Lucas capítulo 2, verso 14. Esta paz no es una paz entre naciones hostiles, era la paz entre el pueblo pecador y Dios. Jesús no era el rey que el pueblo quería. Las expectativas humanas no hicieron cambiar la opinión de Jesús. Jesús no respondió al deseo desesperado del pueblo de contar con un conquistador militar que se opusiera y finalmente derrocara a los opresores del Imperio Romano. Jesús eligió no cualquier burro, sino a un burro que nadie había montado antes. Segundo elemento: cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, Jesús ordenó a 2 de sus discípulos que fueran a una aldea y trajeron un asno. Esto lo leemos en el libro de Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. La palabra Señor significa que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello. Representa el nombre en hebreo más sagrado para Dios, como su Dios del pacto. Señor proviene de la palabra Kyrios, que se traduce como Señor, amo,
dueño, tutor o maestro. Esta palabra es utilizada 719 veces en el Nuevo Testamento, de diferentes formas, y en el Antiguo Testamento se usó el término como traducción del sentido de la palabra Adonai, cuyo significado es alguien importante o alguien que tiene dominio. Señor es un título que denota diferencia social entre los hombres. Generalmente se utiliza con personas que son dignas de respeto, valor social, exalta sus virtudes y honras, así obtiene dicho título en público. Referirnos a Dios como Señor es para reconocer que Él es amo y dueño de nuestra vida. Cuando ellos respondieron de la forma como Jesús les había dicho, el que los escuchó entendió que de quien hablaban era el dueño de toda la tierra y el cielo y el mar. Cuando él escuchó que era el Señor que lo ocupaba, éste entendió que el animal que él usaba había sido proveído por el creador de todos los animales de la tierra. Es por eso que no objetó a la hora de entregar el burrito y ser utilizado en la entrada que Jesús hizo a Jerusalén. Tercer y último elemento. Cumplió Jesús la profecía montando en un burro. El Evangelio de Mateo se menciona que Jesús iba montado en un asno joven cuando entró en Jerusalén. Además, al igual que en los otros evangelios, Jesús eligió montar en un burro joven en lugar de un asno adulto. Pero, ¿por qué Jesús montó un burro? La respuesta tiene que ver con el cumplimiento de la profecía mesiánica. El Evangelio de Mateo fue escrito para un público judío y presta especial atención a demostrar que Jesús es el Mesías. En consonancia con el enfoque general de su Evangelio, Mateo se esfuerza por incluir un asno para mostrar que Jesús es el cumplimiento de la profecía mesiánica de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías capítulo 9, verso 9.